Hola, ¿qué tal? Hola, Chayo. Hola, Rafa. Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de el perdón y la sanación. Y para eso vamos a escuchar una anécdota que le ocurrió a Chayo, que creo que es muy poderosa y que nos va a poder abrir el camino para hablar de todo el tema de hoy. Hola, hola a todos. Pues sí, es un tema súper interesante, Rafa, porque todos tenemos digamos, conocido la palabra perdón y la palabra sanar. Y estamos muy metidos en ese concepto de sanar el pasado, sanar lo que me hizo daño y perdonar. Mas, sin embargo, creo que no profundizamos bien en realmente qué es el perdón y qué es sanar. O sea, cuál es realmente la acción del perdón, qué implica el perdón y qué implica sanar. Y aquí hay una anécdota muy hermosa que nos puede, digamos, dibujar muy claramente lo que es el perdón. Hace muchos años, justo en la Segunda Guerra Mundial, eh, un niñito judío que en aquel entonces tenía 6 7 años, o quizá menos cuando empezó la guerra o cuando entró en el campo de concentración, a toda la familia se la llevan al campo de concentración, lo separan las mujeres de los hombres y a él le toca el único hombre de su familia con su papá, 5 o 6 años tenía, entra al campo de concentración con su papá y dentro del campo de concentración conoce a otro niñito más o menos de su edad. Y pues les toca ver pues barbaridades y medias, les toca ver que matan a sus papás, mucha crueldad, muchísima violencia. Y bueno, pues se termina la guerra, sobreviven ellos, más sin embargo, pues como huérfanos no sobrevivió nadie de la familia y pues los mandan a diferentes lugares, lo que hicieron mucho con los niños que quedaron huérfanos del holocausto. Y resulta que pues bueno, este niño pequeño conoce a su amiguito en Auschwitz, el último día que lo ve fue en Auschwitz igual y ya no se vuelven a ver. Esta persona lo mandan a Brasil y queda viviendo en Brasil. Y muchos años después, cuando tenían ellos alrededor de 45, 50 años, casualmente se encuentran en Nueva York, caminando. O sea, ahora sí que, híjole, las coincidencias. Y al verse uno al otro, como que se quieren reconocer, imagínate, se conocieron en Auschwitz a los 6 7 años y se vuelven a ver a los 50 trajeados, pues como que eres o no eres. De alguna manera se reconocieron, obviamente se pueden imaginar la escena de película, abrazados, llorando, guaraguara. Acaban yendo a cenar juntos una noche y pues empiezan a platicarse uno al otro de su vida, que había sido, que si habían formado familia, que si no, que sí, etcétera. Y entonces uno de ellos le dice, yo la verdad es que siempre le he contado todo a mis hijos. Ahorita están muy pequeños, pero no se me olvida todo lo que sucedió. Al lado de mi buró tengo el libro del Holocausto para que no se me olvide. Es imperdonable lo que hicieron los nazis. Quiero que esto lo sepa el mundo entero, que no se quede sin justicia, etcétera, etcétera. Muy enojado. Entonces, el otro le dice, entonces, tú todavía no los perdonas. Y la respuesta fue, ¿cómo los voy a perdonar? Es imperdonable lo que hicieron. Que para los ojos de todos nosotros, pues claro que es imperdonable esa situación pues todo lo que se vivió en el holocausto. Dice, ¿cómo los voy a perdonar? Es imperdonable y me voy a encargar de que mis hijos y los hijos de mis hijos igual no perdonen este suceso. Y la respuesta del otro fue, entonces amigo, todavía te tienen prisionero. Ahí el primero, el que estaba todo enojado, le cae el 20 de que es cierto. El que no perdona se queda prisionero, ¿sí? O sea, tenía 40 y ¿qué? 42 años de haber salido de Auschwitz y seguía enojado como el mismo día del que salió, o sea, no había perdonado. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? Nos quedamos nosotros con el rencor. O sea, ¿a quién envenena el rencor? A nosotros, ¿sí? Entonces, perdonar en realidad es mucho más sencillo de lo que a veces, es más sencillo de lo que a veces creemos, mas sin embargo no es lo que hacemos cuando decimos te perdono, ¿sí? Porque, ¿qué es perdonar, Rafa? Pues sí, mira, me quedé pensando varias cosas. Una,
tenemos un capítulo en el que proponemos cambiar la culpa por responsabilidad, ¿no? Eso sería la culpa porque, chin, le hablé feo a Chayo y le dije esto y soy un peor ser humano y le hablé golpeadito y todo eso. O sea, eso como que, eso tiene que ver mucho con lo que yo hice, ¿no? Sí. Con lo que yo sembré. Y creo que precisamente hoy estamos hablando de la contraparte. Hoy estamos hablando de cambiar el perdón por responsabilidad. Igual, pero ahora responsabilidad de lo que yo cosecho. Ahí, este perdón es un tema que mucha gente habla. Incluso yo he oído que el perdonar involucra. Hay gente que dice que el perdonar involucra un cierto grado de soberbia porque tú me hiciste algo malo, ¿no? Entonces yo ahora en mi misericordia te tengo que perdonar, que es una cosa interesante porque si cambiamos la culpa por responsabilidad, ¿no? Entonces yo sé que al actuar o sembrar una semilla no virtuosa, yo lo voy a cosechar, pues ya le rumbas, te vacías la taza y empiezas a sembrar las opuestas para que en el agregado cambies. Creo que aquí sería, y esto justamente antes de empezar acá hablábamos de la capacidad de perdonar, que implica precisamente eso, porque creo que el tener que perdonar a alguien está muy correlacionado al me, porque tú me hiciste algo, ¿no? Entonces yo me ofendo y entonces ahí es cuando yo empiezo a hacer también a la otra persona o a la otra circunstancia la causa o la fuente de mi desgracia o de mi dolor, que esto implica un grado alto de madurez espiritual cuando podemos empezar a cambiar eso para ver que lo que yo estoy viviendo, que lo que yo estoy experimentando en lo que veo que otras personas hacen, es una cosecha de algo que yo sembré en el pasado. O sea, esto sí hay que estarlo machacando muchas veces porque creo que la gran ventaja, los grandes ganones de todo esto que hablamos en terapias, en los cursos, somos nosotros porque hay que estarlo repitiendo y cuando tienes un fuerte vínculo emocional, que ojo, puede ser también odio, ¿no? Eso también es un vínculo emocional fuerte, se nubla la cabeza. Entonces, a medida que yo puedo empezar a acomodar que las cosechas que yo veo en las personas o que son simplemente personajes que me vienen a dar información de lo que yo tengo que cambiar, pero también información de lo que yo coseché, ¿no? En ese momento se baja mucho porque yo es muy diferente si tengo un contexto en el que puedo explicar por qué pasan las cosas. Es muy diferente a volver a alguien la fuente o el origen de mi malestar a poder ver que simplemente es un personaje o un vehículo por el cual yo estoy cosechando semillas de un acto que yo hice y empieza a cambiar mucho la forma en la que me relaciono con esto. Sí, estoy de acuerdo contigo, muy de acuerdo. Todo eso tiene que ver con el fruto. Sí. ¿Sí? Pero para mí el perdonar, te voy a decir qué es. El perdonar es, ya si está ya tu cerebro muy programado para entender que el otro no te hizo nada, entonces te perdonas a ti. Pero lo que es un hecho es que la situación que estoy viviendo me duele. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para mí, ¿qué es perdonar? Tiene que ver con las semillas más que con la cosecha. Sí. O sea, la cosecha es darme cuenta, lo que tú estabas diciendo ahorita, pues ya es el análisis de ver qué estoy viendo, que no me gustó y yo tengo que sembrar lo contrario. Pero el perdonar es la siembra, no la cosecha, o sea, la semilla que estoy sembrando en este momento. Para mí el perdonar es un sinónimo de sanar. Sí. ¿Sí? Y voy a correlacionarlo con el curar el cuerpo físico. ¿Qué pasa con el cuerpo físico? Tú imagínate que ahorita llega Ale y sin querer me entierra unas tijeras aquí y me corto toda, pues me duele horrible, ¿sí? Voy al hospital y me ponen anestesia, me cosen. Al día siguiente me duele todavía, si me tocan aquí me duele. 2 días después me tocan y me sigue doliendo menos. Ya después de 7 días ya no me duele nada. ¿Por qué ya no me duele? Porque ya pasó, ya está en el pasado, ¿sí? Sanar una situación o perdonar, que para mí son sinónimos, es
poder mandar al pasado esa situación que me dolió, ¿sí? O sea, sucede algo, entonces, claro que me duele, vacío mi taza. Si ya estás muy evolucionado, pues vacías tu taza contra la situación, no contra la persona, ¿sí? Pero da lo mismo si es contra la persona, contra mi situación, o contra mí mismo, contra quien tú quieras. Vacías tu taza del dolor. Después de vaciar la taza del dolor, junto con el análisis y todo, pero el análisis ya es cuestión de los frutos, pues, junto con ese análisis, yo tengo que reprogramar, suelto a sutanito, suelto la situación, suelto el pasado y me enfoco en el presente. Porque mientras el cerebro no mande esa situación a el archivo del pasado, cada vez que yo lo recuerde me va a volver a doler, ¿sí? ¿Cómo sé que ya perdoné o cómo sé que ya sané? Cuando a la mente llega un recuerdo de esa situación o alguien me recuerda esa situación o veo a una de esas personas involucradas y los químicos que segrega el cerebro generan sensaciones neutras, ¿sí? Cuando ya el recordar esa situación no me duele, no me molesta, no me enoja, no me perturba, no me causa ninguna sensación desagradable, eso quiere decir que ya lo mandé al pasado, ¿sí? Para mí perdonar y sanar es lo mismo y es mandar al pasado esa situación, ¿sí? Y obviamente te pones a analizar qué fue lo que vi y son mis frutos y etcétera. Porque creo que es, o sea, creo que independientemente de tener ya programada la mente, el dolor, como dicen, es inevitable, ¿sí? El sufrimiento es el opcional. Y el sufrimiento sucede precisamente porque no mandamos al pasado las situaciones. Porque si yo me peleé contigo hoy en la mañana, ¿sí? Y en la noche te acercas y yo vuelvo a estar enojada contigo, pues eso es porque no he soltado el pasado, que en mi perspectiva sería porque no he perdonado. O sea, creo que es una palabra que la podemos usar muy útilmente para la cuestión de las programaciones, porque es algo conciso. O sea, perdono a Rafa y suelto el pasado, me concentro en el presente, ¿sí? Más una programación concisa para sembrar el mandar al pasado, ¿sí? Y quizás sea, me perdono, si tú quieres, o sea, si ya estás más pensando que no es el otro, que son tus frutos, igual ahora puedes decir, me perdono, porque esta situación dolorosa, pues me la creé yo, ¿sí? Sí, es que yo creo que en todas las situaciones que tenemos, como bien dijiste tú, tenemos el 50% es lo que yo cosecho y el 50% es lo que siembro. Y ambas están retroalimentándose también. Porque si volvemos a la culpa, si yo cambio la culpa por responsabilidad, hago un acto no virtuoso, ya no sigo torturándome yo todo el tiempo porque entonces vuelvo a recrear el evento. Entonces ya opto por hacer otra cosa. Aquí igual, creo que a medida, yo no me estaba refiriendo tanto a que analices qué viste, sino que te hagas responsable de que las cosas que nos duelen, que la parte del dolor es la para ir para la taza, el poder yo entender que nada de lo que me pasa malo viene sin un motivo, sino que tiene una causa, me empieza a mí a ser responsable y empiezo yo a quitarle el poder al otro que me hizo algo. Eso lo que digo yo es que a medida que puedes tú empezar a reprogramar esto y a vivirlo, que eso es lo complicado, lo más trabajoso, ¿no? Entonces ya puedes optar por sembrar, ¿no? Porque cuántas veces, o como dice otra vez, vamos a exponerla, Lucía, la teoría está con madre, ¿no? ¿Cuántas veces con las personas cercanas a las que tenemos, no parejas, hijos, hermanos, con el vínculo emocional muy fuerte que sabemos que bloquea la razón, sigue operando el me? O sea, es más fácil borrar el me con el señor que me gritó en el súper a con mi hermana que me está diciendo algo feo por esta conexión emocional que se va a ir corrigiendo en la medida en la que yo me programe. Porque si yo me empiezo a ser responsable de que al ver algo que no me gusta y que me duele, yo lo sembré, evidentemente, como bien dices tú, el dolor se tiene que honrar, se tiene que vaciar, pero creo que la capacidad de perdonar
está íntimamente relacionada en la que yo le quite el poder a la otra persona de haberme hecho eso, y aquí con esa claridad y con ese entendimiento ver qué quiero sembrar, que entramos en el dilema de lo que yo le digo, como si fueras a pedir tu lunch, ¿no? Entonces tienes la opción de pedir el combo saludable, una ensalada sin aderezo calórico, con todos los vegetales que necesitas, o unos tacos rebosantes de manteca con todo lo que quieras. O sea, tú tienes la opción ahí de pedir el combo marrano o el combo saludable. En la cuestión de el yo hacerme responsable, me bajaría a mí, es lo que yo creo, me bajaría a mí y podría tener, a medida que me reprogramo, la madurez de ver que nadie me hizo nada. Y con esto ya tengo entonces la claridad de ver qué es lo mejor que puedo sembrar yo en el combo saludable, perdonar y soltar el pasado. ¿Por qué? Porque el ganón voy a ser yo, porque yo quisiera que alguien hiciera eso conmigo, porque entonces yo comprendo, no enjuicio y puedo ser empático. En el combo marrano me hacen eso. Si yo sigo pensando que alguien me hizo algo, entonces yo, la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, pues le hago lo mismo, lo enjuicio y lo critico. Y esa parte que es en la que vamos cargando todo el rencor y toda el enojo o lo que ocurra, esa es la que creo que empieza a repetir y a no permitir sanar. Creo que las dos formas y en lo que queremos nosotros sembrar precisamente con el evento es poder precisamente soltar el pasado y sanar para que puedas acordarte de eso. Sí, pues yo creo que es cuestión de que cada quien vaya viendo qué le funciona. A mí en lo personal sí me funciona mucho. A mí me funciona al revés, fíjate. Ok. O sea, a mí es que te voy a decir qué me pasa. Sí. Cuando yo traigo la emoción, Sí. o sea, cuando recién me pasa en el momento, pues el ponerme a pensar todo esto, que es a lo que yo le llamo como analizar. Cuando yo estoy en el momento, mi mente está muy nublada, ¿sí? Entonces, a mí se me ha funcionado mucho decir, perdono pues, la situación, si quieres. Sí. Perdono y suelto el pasado, ¿sí? Y perdono, suelto el pasado y a mí me ha funcionado mucho porque eso me hace como mi mente estar en el entendimiento de que la situación negativa ya fue hace media hora, ¿sí? Sí. Me funciona eso más que y después ponerme a analizar todo Sí, este yo rollo. no me refiero a que el análisis es en el momento, no puedes, en el momento que te están, no sé, cortando la mano, no creo que puedas decir, oh, estoy cosechando yo semillas. No, ese es un trabajo previo de reprogramación, de estar, así como estoy consciente de lo que veo, es lo que tengo que cambiar, también lo que me hace, es precisamente el me. Creo que es un poquito el poder entrenar como en las Olimpiadas, que esa es la ventaja de estar escuchándolo, reprogramándolo, pero que esa es la segunda parte de nuestra metodología, pero el final, a final de cuentas, es el sembrar. Si yo lo estoy reprogramando y si yo lo estoy viendo y no lo vivo y no lo actúo, pues ahí se queda, ¿no? Y creo que diferentes, o sea, aquí entramos en que cada persona, pues, procesa el dolor de forma diferente, procesa las cosas, necesita tomar ciertas acciones en su momento temporales, ¿no? Para poder sanar y decidir después qué hacer, porque el problema es que yo me puedo, como el señor este que se quedó 42 años pensando en la injusticia que le hicieron, yo también puedo pasarme 42 años esperando que me retribuyan el daño que me hicieron y yo tampoco suelto el perdón. O sea, se puede ir, creo, por los dos lados este tema, pero estoy de acuerdo. Creo que el soltar el pasado y el decir en el presente ya no, ya pasó, es lo que a final de cuentas hace que sane. O sea, creo que el refuerzo es como el antídoto a la culpa, el saber que cuando sembraste una semilla no virtuosa, pues o haces algo para enmendar y sueltas, porque ya pasó, de nada sirve estar torturándote. Chin, es que le hablé mal, y es que le hablé mal, y es que le hablé mal, y entonces sí, seguir perpetuando ese ciclo. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y en mi experiencia personal, a mí, lo que yo quisiera compartirles es lo que a mí me funciona, que sí es el decir, en el momento, mi pensamiento es, perdono
y suelto el pasado. Ujú. No estoy diciendo perdono a Rafa porque me hizo. Perdono y suelto el pasado. Sí. Al rato vacío mi taza. Y claro, pues es lo que hemos hablado todo el tiempo, ¿verdad? Después, o sea, tantito después analizo que estoy viendo que no me gustó, etcétera. Y cuando me llega el pensamiento negativo sobre la situación, vuelvo a repetirme, perdono a Rafa o perdono la situación y suelto el pasado. A mí esa Sí. programación me ha funcionado mucho, porque eso me ha ayudado realmente a dejar de, digamos, a vivir el momento presente, ¿sí? Esa programación de lo que me duele, soltarlo. Quizá la palabra perdón a ti no te guste tanto, y eso No, cada sí. quien tendrá que encontrar la suya. A mí sí me ha funcionado mucho porque siento, o sea, yo relaciono mucho el perdón con el soltar al pasado. O sea, Ujú. con el realmente, a ver, dejar la situación en el pasado. Pues aquí el chiste es que cada quien encuentre la palabra Sí, que le sí, sí, guste sí. para soltar el pasado, pero a final de cuentas, pues creo que vivir en el momento presente es precisamente soltar un pasado. El construir la realidad que quieres vivir, pues es analizar lo que estás viendo, pero o sea, en el momento en el momento tangible de cuando está sucediendo esa situación Ujú. o cuando te llega el recuerdo de la situación o cuando ves a esa persona, a mí sí me ha funcionado mucho en decir, perdono y suelto el pasado, punto. Y me regresa otra vez al ¿cómo estás? Tarará, ¿sí me expliqué? Porque a final de cuentas creo que es mucho más sencillo. O sea, es más sencillo de lo que lo vamos como conceptualizando, lo vamos como, porque una cosa es el ponerte a construir la realidad con todos Ujú. los elementos que tienes de las situaciones negativas y ponerte a ver qué son tus semillas y todo este rollo. Y otra cosa, desde mi punto de vista, es el actuar en el momento, ¿sí? Porque lo que actúa en el momento es lo que me va programando a estar viviendo en el presente. Y independientemente perdón o no perdón, para estar viviendo en el presente, necesitamos estar soltando el futuro, soltando el futuro, soltando el futuro. En mi experiencia, el decir, cuando vienen situaciones dolorosas, decir perdón y suelto el futuro, a mí me da mucho, sí, o sea, ya se fue, bye. O sea, ahorita no me está haciendo nada la persona. Nadita, nadita. Sí. Y el estar constantemente, rápido, 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 rápido. Digo, no rápido, no de hablar rápido, sino estar cada vez que llega el pensamiento al pasado o al futuro. Suelto el pasado. O sea, suelto, o hace cuenta, si me viene el pensamiento de chin, es que me va a volver a agredir. Perdono y suelto el pasado, ¿sí? Claro, el análisis es súper importante, el análisis de que estoy viendo que no me gusta, todo esto son mis frutos, etcétera, etcétera. El, el que es, digamos, ya lo que es la Sí. construcción de la realidad, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí lo importante es que cada quien pueda identificar el detonante o la situación o la medida que necesitas. O todavía no estoy tan evolucionado, yo no creo, o sea, cuando yo estoy en el punto álgido, yo no tengo la capacidad de en ese momento decir suelto y perdono. O Ujú. sea, creo que a mí lo que me sirve es sabiendo que puedo explotar o sabiendo que puedo hacer las cosas peores Ujú. si me defiendo, si agredo. Para mí lo que me sirve es frenarme y Claro, quizás tomar distancia claro. para poder después vaciar taza y empezar a ver que nadie me hace nada, Ujú. ¿no? Y entonces cuando ya, o sea, a mí funciona así, cuando yo ya me convencí de que nadie me hizo nada, ya no tengo a nadie que perdonar, porque nadie me hizo nada. Que ahí es donde, justo antes de empezar, entramos, que el que tú sanes o ese perdón, ¿no? Tampoco quiere decir que tienes que mantener a una persona en tu vida o que tienes que seguir en una relación o que porque muchas veces el perdonar puede implicar que la relación cambie o que la relación termine o que quite, pero si yo no lo perdono o si no perdono a la persona, pues me divorcie, no me divorcie, lo saque de mi vida, lo borre del Instagram o lo que sea, Mm. lo sigo cargando, ¿no? Porque una, una anécdota que me recordó al principio es, hay dos monjes que van a cruzar un río y hay una señora que quiere cruzar el río, entonces le pide a un monje que la cargue.
y el monje tiene un voto de castidad y no puede tocar a una mujer, ¿no? Entonces uno le dice, no, no puedo. Y el otro, pues por compasión, dice, señora, súbase en mis hombros. Y entonces la cruza, la deja y ya, pasa. Y todo el camino del río al monasterio, el otro monje se la pasa diciéndole al otro, qué bárbaro, rompiste tus votos, eres un mal monje, mira lo que pudiste hacer, ni siquiera tomas tu práctica en serio, bla, bla, bla. Y ya llevaba como una hora hablando hasta que el otro le dice, oye, yo solté a la mujer en el río y tú la sigues cargando, ¿no? Entonces creo que ese seguir cargando a las mujeres en lo que aplique en nuestra vida es lo que precisamente puede limitar desde mi perspectiva la capacidad de perdonar tan rápido. El seguirle dando vueltas en la cabeza. ¿Hablo más? No, está muy claro. Así es. Muy Creo que cuesta práctica, pero sí creo que cuando te das cuenta que en realidad el único que se envenena con el rencor, el único que se envenena con el enojo, el único que se envenena reviviendo las situaciones, eres tú mismo. O sea, la vida es tan corta que dices, ¿qué necesidad? Porque la otra persona a lo mejor ni se entera que yo sigo que yo le sigo guardando rencor y sigue haciendo su vida y el único que está envenenado soy yo. O sea, que la única que es por mí, es por amor a mí que yo quisiera perdonar. Y no nada más a los demás, porque también cuando es a uno mismo. Ya, A claro, veces por supuesto. uno mismo ¿Sí? vive amargado pensando en el pasado, Sí. no hice esto, no hice lo otro, Sí, ya sí, sí. y tal cosa, soy un esto, soy un otro. Sí. Pues, es lo mismo. O el también perdonar situaciones, o sea, mandar al pasado situaciones difíciles. Sí. O sea, es que en realidad para mí es un sinónimo de mandar al pasado. O sea, de que en el cerebro se archive mandar que mandar al archivo al pasado para realmente, como si tuviera amnesia, empezar el día de hoy. Sí, sí. Yo creo que mi sinónimo, para mí sanar es mandar al pasado en tu idioma. Sí. Cuando ya lo sanas, lo mandas al pasado. Sí. Así es. Bueno, Muy bien. perdonar.